En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Te damos gracias, Señor, por Luisa, a quien escogiste para darnos a conocer tu santísima voluntad, el don más grande que tu amor puede dar. Santísima Madre, tú que ayudaste a formar a Luisa para que conociera y viviera en el reino de tu querido Hijo, enséñanos y ayúdanos a que sigamos el ejemplo de Luisa, humilde, dócil y obediente. San José, sé el protector y guardián de nuestro corazón, para que en este año consagrado a ti, y en el cual queremos prepararnos para celebrar dignamente el 75 aniversario del nacimiento de Luisa al cielo, te pedimos que cuides celosamente nuestro corazón, para que nunca volvamos a hacer nuestra voluntad, y así jamás nos salgamos del reino de la divina voluntad. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con nuestras meditaciones en torno a la sierva de Dios Luisa Picarreta, para prepararnos a la conmemoración de los 75 años de su muerte, que será precisamente el año que viene. Hemos venido meditando el volumen 1, donde Luisa, dice ella sin un orden estricto, describe todo lo que fue Dios haciendo en su alma, todo ese camino que Jesús fue haciendo con ella, para llevarla a donde se encontraba en el momento en que ella empezó a escribir, que fue en 1898. El título de los párrafos que vamos a
meditar y a reflexionar hoy es el siguiente. Otra durísima cruz para Luisa: el estar sometida como víctima a la potestad de los sacerdotes, las dolorosas penas que tuvo que soportar de parte de ellos. En palabras de Luisa, que dice así: esta pesadísima cruz yo misma juzgo y estimo como la más grave y pesada de todas las que he tenido que padecer hasta este momento. Así que pongamos atención. Fue la cruz más pesada y más dura que tuvo Luisa que vivir, a su parecer. Fue lo que más la hizo sufrir, lo que más le costó. Pero empecemos por aquí. Una mañana, después de haber comulgado, el Señor me dio a entender que durante el día iba a ser sorprendida por aquel estado de total adormecimiento, pues me invitaba a hacerle compañía participando en las penas que sufría a causa de las ofensas de los hombres perversos. Recordemos, Jesús le pide que se ofrezca como víctima para él poderle participar sus penas en reparación por los pecados de los hombres para su salvación. Luisa, lo último que fuimos meditando, era despertada, digámoslo así, de ese estado de adormecimiento, de petrificación en el que Jesús la ponía. Volvía en sí por la obediencia del sacerdote. El sacerdote le dijo que para no tener que ir a su casa cada vez, que cuando Jesús le hiciera saber que iba a ser sorprendida en ese estado, que primero fuera con él para que le diera la obediencia con anticipación. Entonces dice Luis aquí, sabiendo que el confesor no estaba en la ciudad, ¿qué sucede? Jesús le avisa que va a ser sorprendida por ese estado, y Luisa no va a tener el sacerdote, el confesor, para que le dé la obediencia de salir de aquel estado, y por eso le dice Luisa de inmediato: amado Jesús mío, si quieres comunicarme tus penas, tú mismo tendrás que tener la bondad de hacer que yo vuelva en mí misma, pues de lo contrario mi familia no podrá llamar al confesor porque está fuera de la ciudad. Entonces Jesús, continuando sus enseñanzas, su formación en Luisa, le dice: y por tanto a cada uno de nosotros, cuando las cosas no salen como quisiéramos, como nos parece que debieran suceder, le dice Jesús a Luisa: hija mía, tú debes poner toda tu confianza en mí. Empieza por ahí, confianza en Dios. Durante toda la vida espiritual, si no hay confianza, no se puede crecer. Y
cualquier aparente crecimiento es eso, solo apariencia. Porque cuando las cosas salen bien, uno se goza y le da gracias a Dios, y qué bonito, y Dios me ama, y yo amo a Dios. Pero cuando las cosas ya no son como quisiéramos, y nos visita la cruz en cualquiera de sus formas, ahí es donde podemos discernir qué tanto realmente estamos unidos a Dios, qué tanto hemos ido creciendo, qué tanto confiamos en Dios. La confianza es fruto, es el resultado natural de la fe, de saber con certeza absoluta que Dios nos ama, que Dios es bueno, que Dios quiere siempre lo mejor, que Dios jamás nos hará daño alguno, no importando qué. Tú debes poner toda tu confianza en mí. Y añade, quédate tranquila, llena de confianza y resignación. La resignación es el inicio que nos va a llevar a la unión con Dios. Porque donde no hay resignación, hay rebeldía. Y hablamos de una total resignación, unida a la confianza. Continúa, porque tanto una como la otra, la confianza y la resignación, estando en mí depositadas, hacen que el alma se ilumine, poniendo en su lugar a todas las pasiones. Por tanto, la confianza y la resignación ordenan, ponen en su lugar las pasiones. De manera que, atraído por aquellos rayos de luz, por la confianza y la resignación, que yo mismo le he comunicado, que son dones de Dios, que Él nos los dona si los queremos recibir, yo tomo entonces posesión del alma y la conformo enteramente en mí, para hacer que viva de mi misma vida, hacia donde quiere llevarnos. Nos va conformando, nos va fundiendo, nos va transformando, para vivir de la misma vida de Jesús y ya no de nuestra propia vida. Entonces Luisa dice, no pudiéndome oponer a lo que me decía, tuve que resignarme a su santa voluntad. Y ofrecí la comunión que acababa de hacer como la última de mi vida. ¿Qué estado tan duro habría sido aquel que Luisa prácticamente se despide de Jesús sacramentado? Me despedí, dice, me despedí por última vez de Jesús sacramentado y salí de la iglesia. Y aunque estaba resignada, a pesar de todo sentía un cierto pesar en mí, pensando en lo que estaba por sucederme. Por eso todo ese día no hice más que llorar y pedirle al Señor que me comunicara nueva fuerza para que pudiera volver en mí, en caso de que estuviera por perder los sentidos. Y así fue. Ese mismo día fui sorprendida por ese estado mortal, que fue para mí demasiado amargo,
pues me hallé reducida en tal estado con una nueva y pesadísima cruz que yo misma juzgo y estimo como la más grave y más pesada de todas las que he tenido que padecer hasta este momento. Estar sometida a la autoridad, a la potestad sacerdotal. ¿Qué tal hablar en estos tiempos de eso? De estar sometidos. El mundo diría al capricho de algún sacerdote. Tremendo. Y dice Luisa que fue la cruz más pesada para ella, pero ya iremos adentrándonos en ese punto para entenderlo mejor. Entonces, mientras estaba en este estado de sufrimientos mortales, me resigné totalmente a hacer la voluntad de Dios y a bien morir. Luisa pensó que iba a morir, que ya se iba a acabar todo ahí. Mientras tanto, mi familia, al verme en aquel estado y en tantos sufrimientos, fue a buscar a otro sacerdote. Y aquí empieza esa peregrinación tan dura que fue para Luisa. El inicio. Fueron a buscar a otro sacerdote que hubiera querido hacerme la caridad de hacerme volver en mí. Pero ya sea por una razón u otra, casi a todos se les pidió que vinieran y todos se negaron. Por lo que tuve entonces que pasar la belleza de 10 días en aquel continuo estado de petrificación mortal, pero sin morir. Finalmente, el 11º día se prestó a venir el confesor con el que me confesé cuando hice mi primera comunión de pequeña. Vino y me hizo volver en mí, tal como la vez anterior lo había hecho mi propio confesor. En aquella ocasión comprendí 2 cosas: que no era la santidad del sacerdote la que nada más podía hacer que yo volviera en mí, sino sobre todo la potestad de que Dios le había dado al sacerdote, cual ministro suyo. Y la segunda cosa fue el reconocer los designios de Dios en mí, que estaba por envolverme en una red, poniéndome bajo la sujeción de sus ministros. La primera vez que el sacerdote, que era su confesor, la hizo volver en sí, ella pensó que había sido por la santidad de ese sacerdote. Esta vez se da cuenta que no es la santidad, sino es la potestad sacerdotal, que es Jesús mismo por manos del sacerdote. Lo que debe llevarnos también a tener claro. En el sacerdote debemos de ver primero a Jesucristo. Que todo sacerdote, no importa quién sea, está investido por la potestad sacerdotal de Jesucristo mismo. Y que es, por tanto, cuando hace las obras de Jesucristo, es Jesucristo mismo quien hace aquello, como cuando consagra, cuando celebra los sacramentos, cuando enseña la verdad. Es Jesús mismo. Ahí sí es Jesús en el sacerdote, y
por el sacramento del orden que ha recibido aquella persona que es sacerdote, sea sus enseñanzas, sea lo que celebra, si lo hace unido a Jesús, es Jesucristo mismo quien lo hace. Se diría in persona Christi, que es Cristo mismo quien lo hace. Lo he explicado en otras ocasiones cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración. En ese momento es Jesús mismo quien dice esas palabras, independientemente del sacerdote, de la vida que lleve. Puede ser un Judas, puede ser el pecador más horrible y puede ser que ese sacerdote termine yéndose al infierno, pero Jesús no falta a su palabra y cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, es Él mismo que las dice con el sacerdote. Y es por eso que sucede la consagración, la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Es obra de Dios, pero que ha decidido y querido obrar a través de las palabras del sacerdote, que él mismo le da su propia virtud a esas palabras. Por eso, ese milagro, ese momento de la consagración, es tan importante que lo penetremos, porque eso es lo que es vivir en la voluntad de Dios. Pero ya no solamente cuando un sacerdote dice esas palabras, sino toda nuestra vida. Es un misterio que nunca terminaremos de profundizar, pero que vale la pena y es importante entrar en él. Luisa también dice que ahí se dio cuenta, intuyó hacia dónde Dios llevaba todo esto. Es decir, que iba a terminar estando siempre sujeta a sus ministros. Continúa Luisa diciendo, de aquí en adelante me enfrenté a una larga guerra de parte de los sacerdotes, porque no todos ellos se prestaban para ir a su casa a sacarla de aquel estado. En efecto, hubo quien decía que yo estaba fingiendo en todo lo que me sucedía para que me consideraran como una santa. Otros decían que yo merecía ser apaleada para que ya no volviera a caer en aquel estado de fingimiento total. Había quien me creía endemoniada, y otras muchas cosas se decían, las cuales el callarlas es siempre hermoso. Y por eso yo no sabía qué hacer, pues mi familia sentía el deber de no dejarme tanto tiempo sufriendo en aquel estado, e iba a buscar a algún sacerdote para que viniera. Dios sabe cuántos rechazos tan extraños tuvo que soportar, al grado de ya no poder seguir así, y especialmente mi pobre madre, que ha derramado tantas lágrimas por mí. En cuanto a mí, callo. Solo le pido al Señor que perdone a todos los que fueron motivo de que yo sufriera más, y que recompense centuplicadamente a quienes han sufrido junto conmigo, especialmente a mi mamá. Este es el misterio. Estos sacerdotes ignorantes
podemos decir, se perdieron incluso la tremendísima oportunidad que Dios les puso en bandeja de plata, en bandeja de oro, para ayudar, para asistir a esta alma que Dios estaba formando para llevarla a la más alta santidad. ¿Y esto por qué? Por ignorancia, por negligencia, por la razón que sea. Puede ser que entre ellos haya habido alguno que más que nada fue ignorancia, no tan culpable. Puede ser que haya habido más de uno. Verdaderamente enemigos de Dios. Eso ya solamente Dios es el que juzgará, el que sabe. ¿Qué debemos nosotros hacer? Pues encontramos que muchas veces, por una parte, es rechazada rotundamente la divina voluntad. Otras veces es muy mal entendida y mezclada con toda clase de cosas. Otras veces es atacada terriblemente, ignorada. ¿Cómo debemos comportarnos? De una pieza. Seguir viviendo lo que hemos aprendido y que sabemos es según Dios. De tal modo que nada nos mueva. Que no venga cualquiera a decir, no, es que eso no es así, porque yo recuerdo hace años que más de uno decía, no, es que yo nunca he oído hablar de una tal Luisa Picarreta. Y ya por eso, nada más, porque tú no escuchaste hablar de Luisa Picarreta, entonces ya por eso no existe. Eran unos argumentos ridículos, pero lo triste es que mucha gente creía por pura comodidad, para no tener que ponerse a vivir lo que estaban oyendo y que sabían que es la verdad. Por eso es que muchos hoy, pero mucho, es demasiado, se ha extendido la divina voluntad, hay grupos por todos lados, sacerdotes, y yo voy, qué triste, voy oyendo aquí y allá unas mezclas, unas enseñanzas a veces tan extrañas, todo mezclado, porque cada uno va en busca de lo que le acomoda, de lo que le gusta. Incluso buscan muchas veces para justificar su obrar y su actuar. Ay, hermanos, el camino seguro es la cruz, es morir. Y es muy difícil que esto se enseñe. La cruz de cada momento. Vivir lo que ya sabemos que debemos vivir y dejar de estar buscando y picando por todos lados. Solo porque me gusta, es que me hace bien. Porque no es suficiente la divina voluntad. Quiere decir que todavía no conoces nada de la divina voluntad. Pero bueno, continuemos. Dios sabe cuántos rechazos tan extraños tuve que soportar. Cuántos rechazos, hermanos, Dios mío. Esto que estamos hoy meditando, ya lo dice Luisa, es la cruz más dura que le ha tocado sufrir. Cómo Jesús la fue llevando a la necesidad de estar sujeta a un sacerdote.
Pero en medio de eso, el estar contemplando a Dios le hacía ver, le empezaba a hacer ver cuánta falencia había en los sacerdotes. Hoy, en estos tiempos, uno ve por doquier tanta falencia. Yo he venido meditando y cuánto pecado de omisión que termina en una apostasía, porque no quieren enseñar la verdad completa, para no molestar, no incomodar la sensibilidad. Algunos llegan a decir para no ofender. ¿Les parece ofensa decirle a otro, mira, tú estás en pecado, te puedes condenar? No, eso no hay que decirlo porque se va a ofender. Es una falta de caridad. Una falta de caridad es no decirlo. Pero bueno, no ese es el tema que hoy estamos abarcando, pero al menos algunos puntos para que se vayan afirmando en nosotros. Continúa Luisa diciendo, así que se puede uno imaginar cuánto ha sido amargo para mí el estar sujeta a la necesidad absoluta del sacerdote para poder volver en mí. La necesidad absoluta. Solo Dios sabe cuántas veces yo se lo he podido a lágrima viva suplicándole que me libere de esta dolorosísima sujeción a su ministro. Y cuántas veces le he puesto resistencia cuando estaba por pedirme que aceptara el estado de víctima, queriendo que aceptara sobre mí sus acervísimas penas. Más que nunca entonces me hacía violencia a mí misma para ponerle resistencia, diciéndole a mi buen Jesús, Señor, aceptaré el estado de víctima al que me llamas, solo cuando me hayas prometido que serás tú mismo quien me haga volver en mí misma, sin que sea necesario que el sacerdote venga. De lo contrario, no quiero someterme a un yugo tan pesado. Fíjense bien, Luisa lo reconoce. Le puso una condición a Jesús. Sin embargo, Jesús seguía adelante con su propósito, porque sabía que finalmente Luisa terminaría aceptando, porque Jesús nunca hace ciertas cosas si no es con nuestro sí. Así como la encarnación del Verbo fue con el consentimiento de la Virgen. Él podía obligarnos, claro que puede siempre, como a veces que nos manda algunas cruces, enfermedades, persecuciones. No nos pregunta, Él lo hace porque es como una medicina. Tú no le preguntas a tu hijo a ver si quiere o no que lo inyecten para que se sane. No, tú vas y lo inyectas y aunque llore y patalee. Pero hay algunas cosas que Dios hace con nuestro consentimiento. Y dice Luisa, estuve así poniéndole resistencia hasta el tercer día. Pero ¿quién puede ponerle resistencia a Dios cuando Él incondicionalmente quiere una cosa? Incondicional. Le puso condiciones y Jesús lo quería incondicionalmente. Insistió, pero pudo ahí mismo hacerlo y no, esperó hasta 3 días. Luisa finalmente cayó. Dice, en aquellos 3 días que estuve poniéndole resistencia a mi Dios,
Frecuentemente me quejaba con él de sus promesas de este modo, diciéndole entre amargas y ardentísimas lágrimas: Señor, tú estás faltando a la promesa que me hiciste. ¿Cómo puede ser que, habiéndome dicho que todo se iba a desarrollar solamente entre tú y yo, y ahora quieres que alguien más tome parte para que me haga volver en mí? Por lo que me veré obligada a darle a conocer lo que pasa entre tú y yo. Y pensar además, el que no esté dispuesto a condescender para venir cuando me haces caer en dicho estado sin poderme mover. ¿No te has dado cuenta de todas las extrañas negaciones y humillaciones que ha tenido que sufrir injustamente mi familia de parte de los sacerdotes que nada creen? Ciertamente que se puede prescindir de ellos. Así estaremos contentos los dos. Yo aceptando tu sufrimiento sobre mí cuantas veces tú quieras, y más contento estarás tú aún, que me harás volver en mí cuando quieras. Y así no podrás no estar contento conmigo, porque te complacerás de mi disposición de hacer siempre tu santo querer. Una proposición muy sensata que Luisa le propone a Jesús. Vemos aquí, notemos, su deseo implacable de que nadie se entere. Esa es una de esas constantes en Luisa. Ella no quiere que nadie se entere, se dé cuenta de lo que está viviendo. Y ha sido durísimo que la familia terminara enterándose. Y ahora los mismos sacerdotes. Esto fue para ella dolorosísimo. Pues siempre y de cuando en cuando se lo repite: Señor, que todo sea entre tú y yo, que nadie sepa. Más adelante, cuando se ve obligada a escribir todo, de nuevo se abre esa llaga más duramente, porque la vergüenza, el dolor de que otros sepan lo que sucede entre ella y Jesús era demasiado. ¿Qué diferencia entre nosotros que queremos que todo el mundo se entere de lo que vivimos, de las cosas buenas que hacemos? Vamos a confesarnos y no, mire padre, la confesión es al revés. Vienen a confesarse de todo lo bueno. Yo voy a misa todos los días, rezo el rosario, hago las horas de la pasión, hago adoración, leo, hago mi formación, todo, como para que el sacerdote vea que mi pecado no es, horrible, porque si tú haces todo eso y aún así ofendes a Dios, es más grave todavía, más grave. Queremos que se entere el sacerdote para que sepa cuán buenos somos, qué santos. Y nos pasa por la mente: ¿y te has confesado el pecado de vanidad, de orgullo? Continúa Luisa: pero por más que yo le dijera, él callaba y, fingiendo que me escuchaba, parecía que mi oración había sido escuchada, según lo que a mí me parecía justo y santo. Sin embargo, me decía: hija mía, no temas. Soy yo quien da las tinieblas y quien da la luz. Bárbaro, hermoso. Claro, esto lo leen muchos y dirán: Dios es malo porque Dios da tinieblas. ¿Sí? Así dice la Sagrada Escritura misma: Él es el creador de la gracia y de la desgracia. Pero independientemente de lo que sea, Dios es bueno.
Así que si un día Él tiene a bien enviarme tinieblas, es porque es lo mejor para mí. Y algo que muy poco consideramos, siempre todo lo que Dios hace tiene que ver con todos. Así que lo que sea que Él me da, es también para todos. Y si yo lo recibo, lo reciben todos. Si yo lo recibo mal, se lo niego a todos. Añade Jesús, ahora ha sido el tiempo de las tinieblas, pero el tiempo de la luz vendrá pronto. Tú debes saber que yo acostumbro manifestar mis obras por medio de los sacerdotes. A ellos les he dado la potestad de poder conocer bien, juzgar y a darle ánimos al alma para que continúe sin vacilación, si todo se desenvuelve conforme al criterio de la divina revelación, o para hacer que se suspenda y se deje todo lo que se considera que no es conforme al criterio de la revelación. Este es el criterio, es que es hermoso, es en un párrafo tan sencillo. Nos da Jesús el criterio que debemos seguir y que debe seguir la Iglesia. No es conforme a los propios criterios, no es conforme al propio gusto, al propio sentir, no. Uno debe ver si lo que se está viviendo o lo que se está enseñando es conforme al criterio de la divina revelación. Por eso uno debe conocer la revelación, es decir, la sana doctrina católica que siempre se ha enseñado. Porque si no la conocemos, vendrán, como hoy por hoy se ven, muchos que enseñen cosas hasta nefastas, o que enseñan muchas cosas que aparentemente no encierran ningún error, pero por no decir la verdad completa, por omitir partes de la verdad, de la revelación, ya están cometiendo un grave pecado. Eso es lo que pasa hoy con muchos que no quieren hablar más del infierno, del demonio, del purgatorio, del pecado, de la confesión. Que entonces se vuelven cómplices del mentiroso, de Satanás. Con falsos criterios totalmente mundanos. Pero ¿quién se da cuenta de todo esto? Quien conoce la verdad, quien tiene abiertos los ojos a la luz de la verdad. Continúa Luisa diciendo, inútil decir que al oír lo que Jesús me decía, tuve que enmudecer. Y reconociendo mi ignorancia, sin más, someterme a su expresa voluntad. Reconocer la propia ignorancia ante Dios, que no podemos estar dándole consejos, que no podemos hacer primar nuestra sensatez a la santísima voluntad de Dios, que a veces lo que nos pide no es lo que humanamente nos parece sensato, como en el caso de Pedro, que le dice a Jesús con mucha sensatez, no, Jesús, no te vaya a pasar eso, y Jesús le dice, vete, apártate de mí, Satanás,
porque tú piensas como los hombres. Reconociendo mi ignorancia, sin más someterme a su expresa voluntad. Pero puedo quedarme sin decirle nada a quien estoy obligada a manifestarle todo por el precepto de la santa obediencia, sobre todas las extrañezas y las contradicciones que tuve que soportar durante el transcurso de 4 años aproximadamente. 4 años estuvo viviendo todo esto. Lo diré solo porque la obediencia me lo ha pedido. La obediencia que le mandó escribir todo esto, que de algún modo ya habían pasado ya muchos años, pero la obediencia le quiere saber qué pasó, por qué está sucediendo todo esto que estás viviendo. Lo diré solo porque la obediencia me lo ha pedido, y no para señalar a aquellos sacerdotes que en ese período de tiempo me sometieron a durísimas pruebas. Baste decir que se llegó a dejarme en aquel estado de sufrimientos, de inhabilidad, de inmovilidad y de petrificación hasta 18 días seguidos. Y de ahí para abajo, lo cual para mí fue verdaderamente un estado mortal pero sin morir. Pues no pudiendo moverme para nada, no podía tomar ni siquiera una gota de agua, ni satisfacer mis necesidades naturales. En fin, fue el ponerme como muerta, estando en vida, en las manos de los sacerdotes, que a merced suya y muy a mi pesar, me dejaban viva en un estado verdaderamente mortal. Esto que nosotros estamos aquí meditando, leyendo, pues lo leemos en media hora, leído son 5 minutos. Pero Luisa lo vivió por 4 años seguidos, a veces 18 días seguidos, sin que ningún sacerdote quisiera ir a sacarla de aquel estado. Todo el pueblo y quién sabe hasta dónde se llegaron a enterar. Estaba en la boca de todos, quién sabe hasta, mejor dicho, lo duro que era para ella, y estar como pendiente, a veces poniéndole resistencia porque no quería que sucediera, pero igual Jesús la iba poniendo en ese estado. Porque esto era solamente el inicio de a donde Jesús la quería llevar. Y ya era durísimo. Recordemos que anteriormente leíamos en otro lugar de este mismo volumen primero, que le dice, es que todo esto que has venido sufriendo no es nada ante lo que te espera. Pues ya lo vamos viendo. Y todavía esto sigue siendo nada con lo que sigue. Solo Dios sabe lo que pasé durante estos 4 años de verdadero martirio. Y cuando algún sacerdote se dignaba venir para llamarme de nuevo a la vida, ni siquiera me hacía la caridad de decirme, ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino más bien me reprochaban y me regañaban, como se hace con los que son caprichosos y desobedientes, que obrando como les da la gana, se han llegado a encontrar después en el camino del mal. Regaño tras regaño, 4 años, y Luisa siguió ahí, no se echó para atrás. A nosotros nos hacen un regaño injusto y olvídate, se armó Troya. Es un problema, qué injusticia, y todo el mundo tiene que enterarse de la grandísima injusticia que nos han hecho.
y vamos a ver si el tal regaño ha sido injusto o no ha sido injusto. Porque en el caso de Luisa, ya Luisa vivía en un estado de santidad, de virtud, que mejor dicho, y nosotros, que merecemos las penas del infierno, cuando cualquiera me hace sufrir, por mucho que me haga sufrir, es un llorar y a mí nadie me quiere, es un verdadero problema. Todavía no vemos que es Dios el que hace todo, todo lo que sucede es porque es Dios mismo quien nos lo manda. Hermanos, pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, la gracia de la constancia, de penetrar, de entender, de asimilar, de crecer en la confianza, de querer de todo corazón vivir en la santísima voluntad de Dios. Pidámosle esto a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, a San José. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel Luisa Picarreta. Ella vivió, oh Padre, en tu divina voluntad, conformándose bajo la acción del Espíritu Santo a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, contribuyendo a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia y humildad, de sumo amor a Cristo y a la Iglesia, nos inducen a pedirte el don de su glorificación sobre la tierra, para que resplandezca sobre todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor se difunda hasta los confines de la tierra con el carisma particular del fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Nos encomendamos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. Testamento espiritual de Luisa. Ahora muero más contenta, porque la divina voluntad me ha consolado en abundancia. Veo ahora un largo, bello y amplio camino, iluminado de infinitos y resplandecientes soles. Oh sí, los conozco, son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. Es el camino que ahora debo recorrer, es el camino que la divina voluntad ha preparado para mí. Es el camino de mi triunfo, es el camino de mi gloria, para unirme a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es el camino que reservaré para ustedes y para todas aquellas almas que quieran vivir en la divina voluntad.
Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.